En esta lección vamos a ver cuál es el resultado final de la fase anterior. Vamos a agarrar los diseños que quedaron como resultado de la exploración y vamos a explicar sobre todo el por qué se tomaron estas decisiones. Vamos a ver cuál es el lenguaje de forma que está quedando como siendo el final para este proyecto y cuáles son los grupos de formas que se oponen o los que son afines, nuevamente para contar la historia de la mejor forma posible. Veamos esto. Ahora podemos ver y analizar lo que hemos producido a lo largo de esta fase de exploración y poder empezar a explicar cuáles son las decisiones que se tomaron para la recta final, por así decirlo. En cuanto a personajes, se tomó la decisión de dirigir los personajes en este camino, así como se comentaba en la unidad anterior, tratando de emular este lenguaje de forma basado en cuadrado para pueblo número 1, por así llamarlo, los brutos, los rudos, un lenguaje cuadrado en cuanto a la forma general de sus cuerpos, complementado por formas más triangulares, así como lo habíamos comentado, más diagonales. Todas estas formas son muy importantes, están hechas para darle agresividad a estos personajes. Lo cuadrado para mostrar lo monolítico y lo bruto de estos personajes, lo triangular para dar su agresividad. Del otro lado, el camino que se decidió seguir es usar personajes mucho más curvos, así como ellos tienen pocas curvas, ellos van a estar más hechos de curvas, más verticales en general, su dinámica. Y esta lógica de formas y curvas va a estar apoyada, resaltada por formas curvas para mostrar la diferencia entre los dos y mostrar lo ágil, lo felino y lo más amigable y civilizado que son los integrantes del pueblo número 2. Veamos cómo esto se traduce en diseños finales. Estos son los diseños que vamos a seguir. Tenemos de un lado estos personajes que tienen lo cuadrado que buscábamos. En las poses en general son poses más neutras, equilibradas, monolíticas, muchas horizontales. En lo angular de las caras, todo eso nos posiciona adentro de un lenguaje más cuadrado, más rígido y complementado nuevamente con estas diagonales. Las diagonales mismas de las poses en general son personajes que van a tener estas tendencias. Eso es el lenguaje general de este grupo de personajes. El único cambio que surgió a la hora de diseñarlos ha sido bajarle un poquito a lo curvo de las poses, porque les quería dar cierta dignidad, así como si fueran ellos la versión erguida, un poquito más civilizada, como de una civilización que se extrayó de su propia naturaleza de changos y que se empezó a elevar, así como nosotros pasamos de 4 a 2 patas. Entonces, una dinámica mucho más vertical en general, poses mucho más verticales, poses, elementos, posición de miembros, dirección en líneas principales, en flujos, todo eso trate de que fuera mucho más vertical. Y además tenemos este flujo secundario, o este lenguaje de forma secundario, que es mucho más orgánica. Miren como aquí las diferentes curvas se responden y como tenemos un diseño mucho más fluido, la silueta de estas diferentes formas tiene continuidad y tiene continuidad con la pose también. Todo esto es más continuo, no solamente es más curvo, sino que es menos accidentado. No estamos haciendo esto, sino literalmente estamos tratando de suavizar todas las formas en una sola. Misma cosa aquí. Cosa que no podemos hacer mucho con ellos, salvo en estas partes tal vez, pero todo lo demás está hecho de ángulos rígidos, todos los personajes. Esto es para lo general de nuestros personajes. Cabe mencionar nada más algo, que es la ligera evolución que ha habido entre la integración original de los personajes, que era así, y una evolución que tuve que dar para poderlos acoplar y unificar un poquito más. El problema ahorita es que ciertos personajes tienen
tamaños de cabeza demasiado discrepantes. Sin embargo, los quiero unificar todos en un solo estilo. Entonces, él, por ejemplo, ahorita tiene la cabeza demasiado chica. Él también. Y sobre todo, ellos tres comparado con los otros tres. Entonces, se hizo esta labor de agrandar todas las cabezas para que todos tuvieran un rango de tamaño de cabezas un poquito más coherentes. Nuevamente, hagamos el antes y después. Y aquí lo podemos ver. Las cabezas fueron creciendo. Espero que sea un poquito entendible con este vaivén. Lo otro que se hizo es deformar un poquito más los cuerpos para tener estas exageraciones, donde las piernas están muy comprimidas, por ejemplo, y tenemos torsos gigantescos en proporción. Ellos en la versión original tenían proporciones un poquito más naturales, entre comillas, de piernas largas y torsos cortos. Entonces se exageró un poquito más esto para exagerarlo más. Justamente miren la diferencia entre este tamaño, lo vamos a dibujar aquí para que sea más obvio, entre la cintura aquí, con ella las proporciones vienen acá y la cintura viene acá. Esto es la versión ya corregida. En la versión original, miren cómo las proporciones estaban más parejas. La cintura estaba aquí y en el caso de él, la cintura estaba aquí. Entonces se amplió la cabeza, llega ahora hasta aquí la cabeza y se comprimieron un poquito más las proporciones, nuevamente para unificarlos en un solo estilo. Podemos ver aquí ya el resultado final de todo nuestro lineup, los diferentes personajes con un pequeño acabado, los podemos ver en conjunto. Cabe mencionar, último detalle, que también lo que quiero es que en este mundo las cosas sean más caóticas, lo vamos a ver en las locaciones. Entonces el patrón que pongo sobre su ropa hecha de tela parchada es más caótico, es más irregular, tienen manchas, tienen estos parches. Lo que quiero es que el patrón de ellos sea más limpio, en general que haya menos ruido y que el mismo patrón tenga una forma, una curvatura más elegante. Eso es en cuanto a personajes y lineup. En cuanto a environment, recordamos que habíamos partido de esta idea. Vamos a tener de un lado un mundo visual hecho de tensión y diagonales y del otro lado de vertical y redondo. Básicamente estamos aquí, salvo la parte cuadrada, resaltando el planteamiento que hemos dado a los personajes también. Entonces, explorando este camino, nos ha llevado el diseño a este tipo de resultados, donde tenemos y exploramos mucho la verticalidad a través de todos estos troncos que estiramos, que exageramos, y tenemos los elementos redondos a través de estas casas y a través de estas hamacas que están ahí. La idea que tengo es que duermen en estas casas colgantes y guardan probablemente cosas o trabajan ahí para no estar molestos o interrumpidos por los animales que pueden poblar la parte de abajo en estas hamacas directamente. Otro elemento que nos ayuda a favorecer las verticales son estas escaleras, que son su rampa de acceso. Me imagino que dan 2 brincos, se cuelgan de las escaleras y ya con esto suben. Acuérdense que son bastante ágiles. Entonces la idea ha sido dejar a este nivel de la imagen zonas vacías para que se sintiera más elegante, más vacía y más diseñado, y sobre todo que pudieran vivir y evolucionar las verticales. Y entonces tenemos mucho más densidad de información en las partes superiores y en las partes bajas. Eso es una de las claves para que sí funcione nuestro lenguaje vertical. Y en el piso lo que hemos hecho es agregar formas que suavizan la transición entre árbol y piso, entre vertical y horizontal. Acuérdense que este mundo tiene que tener cierta suavidad, cierta continuidad, así como lo vimos en los personajes. Tener estas formas en el piso, estos elementos, ayuda a dar esta suavidad y nos garantiza que haya una semejanza, por así decirlo, entre personajes y fondo. Y del otro lado hemos desarrollado este concept. Todo lo que estamos viendo ahorita son conceptos relativamente rápidos, pero cuya función es explicar las cosas. Entonces, gracias a esto del discurso verbal que había tenido en la unidad anterior, apoyada con algunos conceptos de exploración, ahorita puedo llegar con un director o con un creativo y decirle, mira, eso es así como me lo imagino. Entonces aquí nuevamente, y para cerrar este tema de la definición de propuestas finales, retomamos todo lo que tenía que estar presente en esta parte del pueblo de las raíces, por así decirlo. Tensión, diagonales, tensión hacia un punto, flujo bastante marcado,
y diagonales, diagonales y triángulos a través de estos parches, estas telas que cuelgan. Y ahí arriba encontramos las casas que habíamos comentado en la unidad anterior. Estos son los últimos avances en cuanto a diseño, las propuestas finales en cuanto a locación de un lado y personaje de un lado. El último paso antes de llegar a lo que es el concepto final de nuestro proyecto, donde vamos a poder unificar todos estos elementos o ciertos de estos elementos en una sola imagen. Ya empezamos a conocer nuestro proyecto. Ya tiene reglas visuales y empieza a tener diferentes familias que están en contra o que tienen semejanzas. En la siguiente lección vamos a ver el siguiente paso. Vamos a ver cómo agarrar todos estos diseños y empezar a conformar imágenes con ellos.